With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, entramos en la sección de proyectos insulares. Y acuérdense de estas palabras mágicas, son dos, proyectos insulares. Se van a la web y allí encuentran proyectos insulares con una amplia oferta de muchísimas cosas que vamos a contarles ahora. Y está con nosotros Constantín Giner, que es el CEO de Proyectos Insulares, y Juan Pablo Cabrera Molina, que es el director comercial. Hoy vamos a hablar de viviendas con problemas, ¿no? Viviendas con problemas para poder venderlas, con problemas de herencia, con problemas de deuda. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, últimamente siempre se han visto muchas viviendas que tienen cierta problemática para ponerlas en el mercado. Para tú poder vender una vivienda, esa vivienda tiene que estar depurada. Y es ahí donde intentamos intervenir en ayudar a la gente que tiene una vivienda con cierta problemática, bien sea a nivel registral, bien sea a nivel de deudas con la comunidad, bien sea cualquier tipo de problemática que pueda presentar, intentar solventarlo, encontrar al comprador o al inversor que le interese esa vivienda y entre todos encontrar la fórmula adecuada para que esa vivienda pueda salir al mercado y se pueda vender. Porque hay muchas viviendas de ese tipo trabadas, que no se saben, ni tiran para adelante ni tiran para atrás. Claro, porque la gente no sabe qué hacer con ellas, no sabe dónde empezar, no sabe de quién tirar, no tiene la información adecuada y ante el miedo, la incertidumbre de me voy a meter en algo que no conozco, pues lo dejan parado. Y al final esa vivienda, esa deuda, las deudas no se estancan, las deudas van creciendo, las deudas se van haciendo más grandes y llegará un momento que esas propiedades, esas viviendas se pierden. Ya. Juan Pablo, tema complicado, ¿no? Porque de esas viviendas hay un montón. Sí, hay mucha casuística de este tipo. Como comenta Connie, pues en el mercado encontramos todo tipo de cosas y bueno, nosotros estamos ahí para echar una mano y ayudar en lo que podamos, ¿no? Cada vez que nosotros vamos a gestionar una propiedad, pues ahí hay un trabajo amplio. Hay que mirar temas de, pues lo que comenta Connie, de documentación, de cómo está esa propiedad. Es todo un proceso. Aparentemente muchas veces se piensa que es una cosa sencilla, es simplemente poner un cartel y vender y tirarnos a la piscina. Y este tema hoy en día pues obviamente se ha ido profesionalizando y hay muchísimas cosas que tener en cuenta, pero muchísimos detalles. Vamos con temas a tener en cuenta. Sí, temas a tener en cuenta, pues primero que la propiedad esté regularizada, esté correctamente, ¿vale? Que esté registrada. Esté registrada y esté todo el papel. Porque hay muchas propiedades que no están registradas. Hay muchas propiedades que hay muchos problemas, porque la propiedad en su momento pues se compró de una manera, hubieron ampliaciones, no se regularizaron. Hay mucho tema de herencia también, que Efectivamente, ahí hay temas que sobre la marcha pues se pueden ir resolviendo. Nosotros pues también en eso tenemos personas que se mueven con el asunto y tiran para adelante, pero también hay veces que bueno, hay que tirar de profesionales a nivel legal y hay muchas cosas ahí entrelazadas, ¿no? Después hay un aspecto súper importante que es el de la fiscalidad, que aquí, hombre, hay que dar un asesoramiento adecuado, ¿vale? Porque es verdad que a veces inicialmente dice, oye, que voy a vender y voy a recibir, ¿no? Pero todo esto hay que estudiarlo, porque depende de cómo lo hagas, pues puede salir beneficiado o penalizado.
Ya. Entonces todos son un montón de detalles y después ya vamos a la comercialización de la propia vivienda, ¿no? Al final aquí es presentar un producto en el mercado. Entonces esto es todo un ecosistema que hay que tenerlo pues bien organizado para que al final todo el proceso salga correcto. Claro, pues Connie, cuando los propietarios de una vivienda se encuentran con cualquier tipo de problema, una deuda, ahí se paran. Es que normalmente, si no hacemos el paso previo, y eso llevo yo muchos años insistiendo en que cuando se coge una propiedad hay que hacer una serie de consultas previas. Uh-huh. No es llegar, que te den la llave, te firman un documento con los honorarios y a caminar. Hay que ver primero toda esa documentación. A veces se nos ha dado el caso de que los propietarios no quieren dar esa información porque según ellos es información sensible. Digo, pero es que nosotros si vamos a poner algo en el mercado tenemos que saber lo que hay detrás. Uh-huh. No podemos llegar a la notaría y que después el notario nos diga, sí, pero es que aquí hay anotaciones de embargo, hay deudas hipotecarias que no están canceladas. Eso nos hace perder el tiempo y nos hace quedar mal. Entonces nosotros... ¿Ustedes qué piden? ¿Qué le piden cuando...? A ver, el título de la propiedad, solemos sacar una nota simple en el registro, que son los procedimientos básicos. Y ya de ahí va a depender un poco de la información que vayamos recopilando, incluso a nivel de catastro, donde también puede haber discrepancias entre registros y catastro. En base a eso, pues... vamos tirando por una línea o por otra. Si resulta que el problema no es tan grave y se puede resolver sobre la marcha, lo hacemos, pero muchas veces hay que hacer pasos previos para poder sacar esa vivienda al mercado, porque no podemos sacar una vivienda... ¿Y si el vendedor no tiene dinero para cubrir esos gastos, qué ocurre? Hay fórmulas porque hay inversores que les interesa. O sea, vamos a ver, una vivienda que tiene problemáticas la puedes sacar al mercado a un precio atractivo. Uh-huh. Para que te llegue algún inversor, a una persona que diga, mira, esta vivienda me puede interesar, la reservo, hacemos un contrato con esa persona y parte de esa reserva, nosotros custodiamos ese importe. Y dentro del contrato está reflejado que esa reserva va a ir destinada a cubrir ciertos gastos o ciertas deudas que tiene la vivienda, para que cuando vayamos a notaría esas deudas ya no estén. Uh-huh. Esto es un caso sencillo. Hay casos complicados. Hay casos complicados donde primero hay que escribir la vivienda, hay que saber quiénes son los herederos, hay que hacer una aceptación de herencia. Hay cosas muy, muy complejas. Y también es verdad que hay cosas que igual no tienen solución. O sea, nos hemos encontrado a veces con cosas en las que hemos tenido que decirle a los propietarios, mira, es que esto está muy, muy complicado y la solución muy difícil de conseguir. Pero claro, sobre todo porque hay que ponerle a la gente los pies en el suelo y decir, mira, esto para venderlo hay que arreglarlo. Ya. Sobre todo porque muchas veces... se ponen a vender casas, como dijo Pablo antes, que han hecho ampliaciones, no las han regularizado y resulta que tienen una casa de 300 metros, pero en escritura la casa que figura son 100. Entonces, claro, cualquiera que vaya a comprar esa vivienda, el precio que le ponen es para una casa de 300. Claro, pero la escritura es de 100. Exacto. Entonces, van al banco a solicitar una hipoteca, va a venir el tasador, aunque vea la casa de 300 metros, él en escritura tiene 100. Ya. Y te va a valorar los 100, no te va a valorar la realidad. Yeah. Entonces ahí hay que hacer otros pasos previos antes de que el comprador pueda solicitar la hipoteca. Entonces te digo, son muchas situaciones que se pueden dar. Tienes que tener a un buen equipo detrás que te respalde, a nivel jurídico, a nivel técnico, a nivel comercial, en todos los ámbitos. Y bueno, nosotros ya, gracias a Dios, a día de hoy, tenemos ese equipo que puede asesorar al particular, al propietario, para que esa vivienda pueda salir al mercado. A ver, me mandan un mensaje, vamos a leerlo. Dice, buena, una pregunta, ¿se puede vender una propiedad de 8 herederos y uno o dos no firman? Sí se puede.
Sí se puede. Sí se puede. Es un poco más laborioso, pero sí se puede. Sí se puede. O sea, aunque no firmen dos. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se puede? Hay maneras jurídicas de intentar, pero bueno, esto yo ya me estoy metiendo en un campo que no es el mío, Ya. pero sí sé que hay formas de que si hay un heredero o dos herederos, Que no cuando la quieren mayoría firmar. quieren vender, hay maneras de judicialmente obligarlos a que lo hagan. Ya. Y se puede vender sin la firma de ellos. Exacto. Bueno, esto es una pregunta que nos hace Que nos llame. un Sí, oyente. ahí se dan dos casuísticas. Sí. Se puede vender, en principio, la parte correspondiente a los que en este caso quieren, ¿no? Eso suele ser complicado porque eso es una operación de inversión a riesgo y eso alguien lo tendría que admitir, ¿no? Sí. Y eso es una. Y después lo que comenta Connie, que después efectivamente hay un proceso pues ya a nivel legal, en donde pues este tema una vez pues se mete ya por vía judicial y al final pues tiene un desenlace, ¿no? Que normalmente suele ser pues les penaliza, ¿no? Suele penalizar porque al final entran peritaciones, temas externos que normalmente terminan afectando al precio, ¿no? Esto es un poco lo que hay. Claro, porque es cosas complejo y yo siempre en estos casos, porque a veces se nos dan casos de herencia, se nos dan casos de problemas entre hermanos, sobrinos, etcétera. Yo siempre les digo, señores, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Ya. Porque el acuerdo lo tenemos ahí delante, pero el juicio saldrá cuando tenga que salir y lo que el juez decida al final. Entonces, bueno. Y el tiempo. Y el tiempo. En esto es que se da una casuística increíble, de cosas diferentes y de un montón de factores que entran ahí. Y aquí, pues por nuestra parte, siempre ofrecer, pues, realizar el trabajo lo más honestamente posible y rodearte, sobre todo, de las personas, como dice el dicho, zapatero a su zapato, ¿no? Uh-huh. Aquí hay mucha gente metida en el potaje este. Tenemos aquí abogados, tenemos técnicos, tenemos comerciales y hay que dejar bien claro que esto es un trabajo multidisciplinar. Hay que tirar de todos los palos. No es la cosa tan sencilla aparentemente como se ve. La propiedad la recoge, hay que estudiarla, hay que ver cómo enfocarla. Muchas veces la propiedad ni está preparada para salir a mercado. Pues a veces es una cosa, oye, que hay que sacarla. Pues oye, al final el mercado dicta sentencia. La gente va a venir y va a decir, ¿esto vale o no vale eso, ¿no? Bueno, si este señor señor o señora que nos ha escrito, ¿dónde tiene que dirigirse, Juan Pablo? Vamos, nosotros aquí... primero, en la página web, busca en Google o en el buscador que use proyectos insulares y sale el número, ¿no? Aparte tenemos, nuestro número es el 922 22 66 12, lo repito, 922 22 66 12. Connie, y una empresa como esta, como la de ustedes, no hay muchas, ¿no? Porque realmente las inmobiliarias no quieren problemas, las inmobiliarias quieren algo muy sencillo, cogerlo y venderlo y cobrar la comisión. Ustedes están metiéndose aquí en camisas de once varas, ¿no? A ver, al final un poco la trayectoria y el tiempo nos ha ido enseñando que el mundo inmobiliario no es tener un portátil en tu casa, es subir unas fotos a la web y esperar a cobrar una comisión. Hay buenos profesionales en el mercado. Uh-huh. Hay inmobiliarias que están haciendo su trabajo muy bien. Hay otras que no tanto, pero esto es como en todos lados. Uh-huh. Sí es verdad que yo he hecho un poco en falta que sea un sector que esté un poco más regulado, que esté más profesionalizado en el sentido... claro, cuando no tienes regulación, pues tienes cierto intrusismo. Entonces, esto funciona como todo. Cuando el mercado es amplio y hay mucha oferta y demanda, pues hay mucha gente que se dedica a ello porque ve ve una forma de vida de ganarse dinero. Pero este mundo es completo en el sentido de que tocas muchas cosas, como dijo Pablo antes, que es multidisciplinar y tienes que tener un servicio jurídico detrás. Según qué cosa tienes que tener
algún técnico que te pueda respaldar ciertas cosas. Entonces, no es llegar, coger la llave de la casa y venderla. Ya. Eso es fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Pero la diferencia está en cuando hay un problema, poder solucionarlo. No quedarte estancado, sino poderle dar solución. Y te hago otra vez la pregunta, ¿y si esa solución pasa por gastar dinero y el propietario no tiene dinero? ¿A qué acuerdo llegan ustedes? A ver, Porque siempre hay fórmula. Siempre hay fórmula, ¿no? Siempre hay fórmula. Al final a nosotros lo que nos interesa es que esa propiedad se mueva. Ya. Entonces, evidentemente, no vamos a ir con los honorarios por delante. Nosotros tenemos un servicio jurídico que nos presta servicios a nosotros, pero también a nuestros clientes. Entonces, siempre va a depender de la problemática, tanto de la vivienda en sí como de sus propietarios, y siempre intentamos llegar a un tipo de acuerdo en ese sentido. O sea, que están Entonces, abiertos ustedes a... siempre. Porque hay una deuda o que hay... Como te dijo Pablo antes, cada caso es un mundo. Sí. No se da un caso igual con otro. No hay un libro, un guión que tú puedas seguir. Cada persona que te va a tocar en la puerta tiene otro problema, tiene otra situación, tiene otro entorno, con lo cual tenemos que analizar eso en cada uno de los casos y adaptarnos en función de las posibilidades que tiene cada uno. ¿Cuántas viviendas estiman ustedes que hay en Canarias así con estas problemáticas? Bueno, eso ahora mismo Imposible, ¿sabes? Imposible decirte. Lo que sí por experiencia sí que te podemos decir que normalmente casi todo tiene problemas. Todo, casi todo. Que nos llegue una cosa realmente limpia, como veamos nosotros, eso es, Otra complicado. pregunta me hacen aquí, Connie. ¿Y se puede registrar una propiedad sin un heredero, si un heredero no firma? Eso ya es tema de notaría y de reparto de herencia. Ya. Claro, si hay una parte que no acepta la herencia, entiendo yo que las demás partes podrán, a nivel proporcional, ojo, esto Hay que estudiar. hay que estudiar. Hay que Pero estudiarlo. entiendo yo que si son 15 herederos y uno no puede aceptar la herencia porque no puede afrontar los impuestos, entiendo yo que eso no deba de quedarse paralizado por eso. Ya. Pero eso también lo analizamos. O sea, vemos trabajamos estrechamente además con una notaría aquí en Santa Cruz, que a golpe de teléfono nos resuelve muchísimas cuestiones, sobre todo en cuanto a herencia. Ya. Tema conflictivo para cuando tienes una casa ahí que tienes algún problema o de registro, de deudas Para este tipo de cosas normalmente hay sus soluciones. Lo que pasa es que a veces el problema de todo esto es que a veces no son las óptimas, ¿no? Ya. Porque es verdad que cuando hay conflictos familiares, que suelen haber muchos... Bueno, las herencias en Eso casi es todas. En impresionante, casi todas. claro. En Entonces, casi todas hay impresionante. conflictos, Tiene ¿no? que ser de Celestino entre unos hermanos que no se hablan, entonces tienes que hablar entre unos y otros. Todo va bien hasta que llega el reparto. Hasta que llega el reparto. Yo creo que con la idea que nos tenemos que quedar es que debemos de siempre saber por dónde estamos caminando. Eso es lo único, ¿no? Porque si hay un problema, cualquier tipo de conflicto, hombre, que se pueda o no se pueda hacer, pues es una cuestión que tiene que valorar la persona adecuada para ese tema en ese momento, ¿no? Si nosotros, pues, a simple vista vemos, oye, que esto tiene una fácil solución, pues, oye, tiramos para adelante, pero si no, pues hay personas ya, pues ya digamos, ya de equipo legal o lo que corresponda, y el tema es enfocarlo, ¿no? Lo más honestamente posible y enfocarlo, y por lo menos que la persona sepa dónde se está moviendo, que eso es lo importante aquí, ¿no? Porque aquí pasan muchas cosas, entonces hay que asesorar, hay que abrir el mapa y decir, oye, pues mira, esto está de esta manera, y desde luego tener, hombre, como todo lo que me comentaba Connie antes, esto es como todo en la vida, ¿no? Hay muchos profesionales, sobre todo hay gente que trabaja muy bien, pero como todo en todas las profesiones. Entonces, pues rodearse de gente, pues por lo menos intentar que sean competentes. Aquí no, todos nos equivocamos,
pero hay que intentar de rodearse de gente competente y estar bien asesorados, ¿no? Bueno, yo no conozco a ninguna empresa como ustedes, como Proyectos Insulares, que intente solucionar la problemática que tienen la gran mayoría de las viviendas, ¿no? Porque las inmobiliarias lo que quieren es pum, 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 compra, vende y se acabó. Y ya después que se arregle cada uno como pueda, ¿no? Bueno, Ustedes son diferentes, Connie? Bueno, al final lo que tienes que intentar en el mercado un poco diferenciarte, ¿no? O bien por el servicio que prestas, o por el tipo de producto que vendes, o por cualquier otro tipo de circunstancias. Entonces, un poco yo creo que lo que la gente agradece es honestidad, transparencia y sobre todo que les ayude. Ya. Porque ya independientemente de los honorarios que nosotros podamos cobrar, que al final los tenemos que cobrar porque hay que pagar facturas, hay que pagar un montón de cosas, pero que eso no sea lo primero en la lista. Ya los honorarios ya llegarán al final. Primero vamos a marcar el camino para desbloquear esa propiedad porque nos interesa a todos. O sea, le interesa al propietario, le interesa al comprador, al gobierno de Canarias, a Hacienda, le interesa a todo el mundo. Entonces, y sobre todo porque esas viviendas estancadas al final no sirven para nada. Uh-huh. Esas después ni se alquilan, ni se venden, ni se hace nada con ellas. Están bloqueadas. Están totalmente bloqueadas, con lo cual, de esa manera un poco también, pues... Y ojo, y en esas viviendas, como no haya nadie viviendo, con el riesgo de que se meta también un ocupa, que también tendrán de esas unas cuantas, ¿no? Sí, bueno, ya hemos tenido algunos casos así. Con ocupas y todo, viviendas. Sí. Bueno, ahí tratamos de lo mismo. En cuanto vemos una propiedad y valoramos el tema, tratamos de preparar la posición para que no ocurra nada, obviamente, porque ahora hay que ir dando pasos de plomo con todo esto, ¿no? Porque exponer una propiedad hay que tener muchísimo cuidado ahora mismo, de exponer una propiedad, de cómo publicas, de qué es lo que pones, de cómo la presentas, porque estás poniendo un escaparate y estás dando acceso. Hay medidas, hay ciertas cosas, las recomendaciones las damos y normalmente pues no. ¿Cuáles son las recomendaciones? A ver, Miguel, ahora mismo realmente lo ideal, si no vas a estar en la propiedad, obviamente, esto no es por hacer publicidad, pues tendrás que poner básicamente una alarma, obviamente, ¿no? Porque es que esto no hay manera de controlarlo. O sea, que estás en la propiedad, pues en principio no hay problema, pero en muchas de las propiedades no hay nadie dentro. Entonces, esto de tener algo expuesto en el mercado y no tenerlo pues mínimamente protegido, mal asunto ahora. Esto se está moviendo porque a la mínima estamos pasando por el periodo que estamos pasando y esto es lo que hay. Pero hay cositas que mucha gente pues le dice, oye, mira, que esto está igual un poco descubierto. Nos dice, no, mira, no te preocupes que el vecino está controlando. Bueno, no hay problema, pero hay que preocuparse por la gente en eso, ¿vale? Porque es que después vienen los problemas. Oh, yo sabía, no sabía. Bueno, esto es un tema de que hay que echar una mano e intentar ayudar y dejar las cositas bien ordenadas para que todo el proceso al final salga correcto. Bueno, la palabra mágica, Proyectos Insulares, lo buscan en Google. ¿Tenemos ahí el teléfono? Sí. Tenemos el teléfono. Si tienen alguna vivienda que quieran vender ustedes, con problemas o sin problemas, es Proyectos Insulares. Nuestro teléfono es el 922 22 66 12. Bueno, Connie, gracias por ilustrarnos en este tema que es tan complejo, tiene una complejidad tremenda. Sí. Y la verdad es que también muchas veces te encuentras situaciones bastante desagradables en el sentido de la gente desesperada, la gente que no sabe qué hacer y bueno, al final le agradecen que les marques un poco un camino a seguir para que esa propiedad que tienen ahí bloqueada pues no les suponga un quebradero de cabeza. Juan Pablo, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Venga, igualmente. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.